La cámara se abre sobre un tribunal lleno hasta los límites. El aire parece pesado, saturado por los murmullos, los flashes y el zumbido constante de los ventiladores que no alcanzan a calmar el calor del mediodía. En la primera fila, periodistas sostienen micrófonos, apuntes y teléfonos encendidos. Los flashes golpean el rostro tenso de una mujer vestida con sencillez, Elena Morales, la niñera. Sus manos tiemblan sobre el regazo. Sus ojos, cansados, reflejan miedo. Y algo más, dignidad. Frente a ella, en el estrado, el juez revisa documentos. A un costado, los abogados murmuran entre ellos, y al otro extremo del salón, un hombre de traje oscuro, rostro imperturbable y mirada dura, observa sin pronunciar palabra. Es Ricardo Balmaceda, empresario, padre de la niña y dueño del silencio, que condena a la mujer que durante años fue su mayor apoyo. El público se agita, los murmullos crecen. Dicen que robó las joyas de la familia, susurra alguien. Las joyas y la confianza del señor Balmaceda, responde otro. Elena baja la cabeza. No hay defensa que le alcance. Solo repite en voz baja: no lo hice, no lo hice. Pero sus palabras se pierden entre el ruido y la indiferencia. Frente a ella, su antiguo empleador ni siquiera la mira. Tiene la mirada fija en el piso, como si no pudiera sostenerla. El juez golpea la mesa. Orden en la sala. Las cámaras enfocan. El periodista del Canal Nacional se acomoda los auriculares. Caso Balmaceda. Hoy podría dictarse la sentencia contra la niñera acusada del robo millonario en la mansión familiar, anuncia en directo. Los espectadores, frente a la televisión, en cafés y casas, observan con curiosidad morbosa. Pero nadie ve el temblor de las manos pequeñas que, entre el público, se aferran a una muñeca de trapo. Es Clara, la hija del millonario. Sus ojos, grandes, azules, están llenos de lágrimas contenidas. Al lado de su padre, la niña aprieta los labios, mirando a su niñera con el alma desgarrada. Nadie sabe que ella guarda un secreto, uno que podría cambiarlo todo. El juez toma la palabra. Habiendo escuchado los testimonios y revisado las pruebas presentadas, este tribunal... El abogado defensor interrumpe, pidiendo clemencia. Su señoría, mi clienta es inocente. No existen pruebas concluyentes, solo suposiciones. El fiscal responde con dureza. No hay suposiciones cuando las joyas fueron encontradas en su habitación. Elena levanta la mirada, desesperada. Alguien las puso ahí. Yo jamás tocaría nada que no fuera mío. El juez le ordena callar. Ricardo se remueve en su asiento. Por primera vez su rostro muestra una grieta, duda. Su respiración se acelera, pero su orgullo lo mantiene inmóvil. La niña lo mira, buscando un gesto, una palabra, algo que detenga esa injusticia. Pero él no la mira. No puede, porque en el fondo teme haber cometido un error imperdonable. La tensión es insoportable. El sonido de las cámaras, los papeles, los murmullos, todo parece un mismo ruido opresivo. El juez levanta el martillo. El tribunal... Y entonces ocurre. Una voz rompe el aire, aguda, temblorosa, pero llena de fuerza. «Soltad a mi niñera, yo sé la verdad». El golpe del martillo se detiene a mitad del movimiento. El silencio cae sobre la sala como una ola. Los murmullos cesan. El eco de esas palabras se repite entre las paredes del tribunal. Todos giran al mismo tiempo. En el fondo, de pie sobre el banco, Clara, de apenas 10 años, con el rostro encendido por la emoción, tiembla, pero no retrocede. Su voz vuelve a resonar, ahora más firme. «Ella no robó nada, yo lo vi todo. Mi niñera es inocente». El juez parpadea, incrédulo. Los reporteros levantan sus cámaras. Ricardo, pálido, se queda inmóvil, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Elena se lleva las manos a la boca sin comprender. Los abogados intercambian miradas atónitas. «Señorita Balmaceda», dice. El juez, intentando mantener el orden. «¿Qué está diciendo?» «Digo que ella no robó nada», repite la niña, al borde del llanto. «Y puedo demostrarlo». Su padre se levanta bruscamente. «Clara, basta». «No», responde ella llorando. «Callé porque tenía miedo. Pero no puedo seguir viendo cómo castigan a alguien inocente». La cámara la enfoca.
El público contiene la respiración. El juez sorprendido asiente lentamente. Bien. Si la niña dice tener información, este tribunal la escuchará. El abogado defensor sonríe por primera vez en meses. El fiscal, molesto, protesta, pero el juez levanta la mano. Orden. Se concede la palabra a la menor. Clara camina hacia el frente. Cada paso resuena como un golpe de verdad en el suelo del tribunal. Su muñeca de trapo cuelga de su brazo. Llega junto a la niñera y, sin decir nada, la abraza fuerte. Elena, entre lágrimas, le acaricia el cabello. «Mi niña», susurra. «Tranquila», responde Clara mirándola a los ojos. «Ya no voy a callar más. El juez anota algo». «Bien, señorita Balmaceda. Díganos lo que vio». El público se inclina hacia adelante. Ricardo, su padre, parece contener el aliento. Las cámaras apuntan. El silencio es absoluto. Solo se oye el tic-tac del reloj del tribunal. La niña respira hondo. «Vi quién se llevó las joyas», dice con voz temblorosa, «y no fue mi niñera». La frase cae como una bomba. El juez abre los ojos, el público murmura, los abogados se agitan. Ricardo da un paso atrás, incapaz de reaccionar. En ese instante todo cambió. La verdad que había dormido bajo el peso del miedo y los prejuicios despertó en la voz de una niña. Y aquel tribunal, acostumbrado a condenar sin mirar, se quedó enmudecido ante la inocencia que se atrevió a hablar. El rostro de Elena se ilumina con una mezcla de esperanza y desconcierto. Clara la toma de la mano. «Te lo prometí, niñera. Te dije que iba a cuidar de ti como tú cuidaste de mí». La cámara enfoca al padre, derrotado por la culpa. La escena se congela justo en el momento en que la niña termina su frase. «Fundido a negro». Una historia de amor, lealtad y verdad acaba de comenzar. El grito de Clara aún resonaba en el tribunal cuando la escena se disolvió lentamente, como un recuerdo arrastrado por el eco. Las luces se difuminaron, los murmullos se apagaron y el tiempo retrocedió. De pronto ya no había jueces, ni micrófonos, ni acusaciones, solo el olor a leche tibia, el sonido de un bebé riendo y el murmullo suave de una canción de cuna, años atrás, en una mansión donde todo brillaba menos la alegría. Una joven niñera llamada Elena Morales cruzó por primera vez las puertas de la familia Balmaceda. Era su primer empleo estable. Venía de un barrio sencillo, con las manos marcadas por el trabajo y los sueños demasiado humildes para parecer reales. La había recomendado la hermana del mayordomo, asegurando que era honesta, responsable y buena con los niños. Y así, con su vestido sencillo y los nervios escondidos detrás de una sonrisa, llegó a cuidar de una recién nacida llamada Clara. El primer encuentro fue puro instinto. La bebé lloraba desconsolada, resistiéndose a los brazos de todos los empleados, hasta que Elena la tomó sin miedo. La sostuvo con firmeza y ternura y empezó a tararear una melodía de su infancia. «Duérmete, mi cielo, que la luna ya salió y los ángeles te guardan mientras sueño yo». El llanto cesó, la pequeña se acurrucó en su pecho y se durmió con la paz que solo reconocen los corazones que encuentran refugio. Desde ese instante, ninguna otra voz la calmaba igual. El tiempo pasó y aquella niña rubia de ojos grandes comenzó a crecer, rodeada de juguetes costosos, vestidos importados y clases de todo tipo. Pero lo que realmente la hacía reír era algo mucho más simple. El olor del pan casero que Elena horneaba para ella los domingos, o los cuentos inventados que la niñera narraba con gestos exagerados y voces cambiantes. «¿Por qué tú no tienes una casa como la nuestra, nena?», preguntaba Clara una tarde, mientras jugaban en el jardín. Elena rió con ternura y melancolía. «Porque mi casa es chiquita, pero está llena de amor. Entonces yo quiero vivir en tu casa también», respondía la niña, abrazándola. Aquellas palabras tan inocentes le apretaban el pecho a Elena. Sabía que no era su hija, que no pertenecía a ese mundo, pero en su corazón, Clara era el pedacito de cielo que le había regalado la vida para sanar sus propias heridas. Ricardo Balmaceda, el padre, rara vez estaba presente. Su esposa había fallecido cuando Clara era muy pequeña, y él se refugió en los negocios, viajando constantemente. Elena se convirtió entonces en más que una niñera. Fue madre, amiga, confidente
y maestra de la niña. Cada mañana la esperaba en la puerta del colegio con una sonrisa. Le enseñaba a atarse los cordones, a dar las gracias antes de comer, a rezar cada noche por los que tenían menos. Y sin darse cuenta, también le enseñó algo que ningún colegio podía ofrecerle: la humildad de un alma noble. ¿Sabes qué es la bondad, Clarita?, le preguntaba una noche mientras la peinaba. ¿Dar juguetes a los niños pobres? No solo eso, es mirar a los demás como si fueran familia. Aunque no lo sean, la niña asintió sin entender del todo, pero guardando esas palabras en algún rincón de su corazón. En la mansión, no todos veían con buenos ojos el cariño entre ambas. La institutriz, una mujer altiva y envidiosa, solía murmurar: «Esa niñera se está ganando demasiado afecto. La niña obedece más a ella que a su propio padre». Y en los corredores, algunos empleados repetían el mismo rumor: «Elena se comporta como si fuera la madre», pero a Elena no le importaban los comentarios. Su único propósito era que la niña creciera feliz, y en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra de Clara, encontraba la recompensa suficiente. Una tarde, durante un cumpleaños en la mansión, Clara, vestida con un vestido blanco lleno de encajes, se negó a soplar las velas. Ricardo, nervioso ante los invitados, intentó convencerla. «Vamos, cariño, todos están esperando». «No quiero», dijo ella cruzando los brazos. «¿Por qué no?» «Porque Nena no está aquí». El silencio cayó sobre los presentes. Elena había sido enviada a la cocina para no entrometerse. Ricardo suspiró resignado y mandó a buscarla. Cuando Elena entró en el salón, la niña corrió hacia ella, la abrazó y sopló las velas con una sonrisa. Los invitados se miraron entre sí, algunos sonrieron, otros torcieron el gesto. Pero Ricardo sintió por primera vez en años una punzada en el pecho. Vio cómo aquella mujer humilde, sin joyas ni maquillaje, tenía el poder de devolver la risa a su hija, y algo en su interior cambió. Pasaron los años. Elena se convirtió en parte de la familia. Su habitación estaba en un rincón apartado de la mansión, pero la niña la visitaba todas las noches. Le contaba sus secretos, le pedía consejos, le dejaba dibujos bajo la almohada, y cuando enfermaba, era solo la voz de la niñera la que lograba calmar sus pesadillas. En una ocasión, Clara le dijo: «Nena, cuando sea grande, quiero ser como tú». «¿Como yo? ¿Por qué, chiquita?» «Porque haces que los demás se sientan bien, incluso cuando estás triste». Elena sonrió. Nadie, ni siquiera ella, sabía cuánto pesaba su propia tristeza, pero en ese instante comprendió que Dios le había dado un propósito. No había venido a esa casa solo a trabajar. Había venido a cuidar una vida que necesitaba amor más que todo el oro del mundo. Los recuerdos se encadenan. Las mañanas de sol, los juegos con harina en la cocina, las noches de cuentos inventados, las cartas de cumpleaños escritas a escondidas, los abrazos que no conocían fronteras. Pero, como en toda historia de amor puro, también existía una sombra que acechaba, una sombra que no soportaba ver tanta luz entre dos almas de mundos distintos. Y esa sombra, pronto, encontraría su oportunidad para destruir lo que no entendía. La cámara vuelve al rostro de Elena, joven, sonriente, sosteniendo la mano de la niña mientras caminan por el jardín. El viento mueve sus cabellos, el sol ilumina sus rostros. Todo parece perfecto, eterno. El amor entre una niñera y una niña puede ser más fuerte que la sangre, pero el mundo no siempre perdona lo que no puede comprar. Y pronto, una mentira vestida de justicia pondrá a prueba ese amor. La escena se desvanece con el sonido de risas lejanas mientras el retrato de ambas, colgado en un marco dorado, se funde en la oscuridad. Corte a negro. A veces los recuerdos más felices son los que más duelen cuando se rompen. El tiempo, caprichoso, seguía avanzando sobre la mansión Balmaceda como un río tranquilo. Las estaciones pasaban y el jardín seguía floreciendo, igual que la ternura entre Elena y Clara. Pero incluso en los ríos más serenos, el agua oculta piedras afiladas en el fondo. Era una noche de tormenta. El cielo rugía con truenos lejanos y la lluvia caía con fuerza sobre los ventanales. Dentro de la mansión,
El ambiente era tenso. Ricardo acababa de regresar de un viaje de negocios con el ceño fruncido y el alma cargada de cansancio. Sus socios lo habían presionado, la prensa lo vigilaba, y los rumores sobre su fortuna crecían como un fuego indomable. «Necesito orden», decía con voz áspera, mientras entregaba su abrigo empapado a uno de los empleados. «En esta casa todo parece fuera de lugar». Elena desde la escalera lo observó en silencio. Sabía que ese tono solo significaba una cosa. Alguien iba a pagar por el estrés del señor Balmaceda, pero su preocupación se disipó al oír un grito de alegría. «¡Papá!». Clara corrió hacia él con los brazos abiertos. Ricardo, por un instante, dejó caer la máscara. Sonrió, la abrazó fuerte y sus ojos se suavizaron. «Mi pequeña, te extrañé. Nena me cuidó todo el tiempo», dijo la niña señalando a Elena. El empresario asintió sin mirarla directamente. Sabía que debía agradecerle, pero su orgullo era más grande que su gratitud. Más tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, algo comenzó a agitar los cimientos de esa aparente calma. El reloj marcaba las 11 y la mansión ya dormía cuando un grito resonó desde el ala este. «Las joyas han desaparecido», chilló doña Margot, la institutriz. El caos fue inmediato. Los empleados corrieron por los pasillos. La alarma de seguridad sonó. Los perros ladraron en el jardín. Ricardo bajó las escaleras furioso, con el rostro enrojecido. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Margot, pálida como un papel, sostenía el estuche de terciopelo vacío. «Las joyas de su difunta esposa, señor». «No están». El silencio fue total. Esas joyas no eran simples objetos. Eran el último recuerdo tangible de la mujer que había amado. Ricardo sintió que el aire le faltaba. «Revisen toda la casa», ordenó sin vacilar. «Nadie sale hasta que las encontremos». Durante horas revisaron habitación por habitación. Los guardias de seguridad se movían como sombras. Los empleados eran interrogados uno por uno. Y entonces alguien pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos. «Señor, encontramos algo en la habitación del personal». Elena estaba en la cocina, preparando té para calmar a Clara, cuando escuchó el murmullo. Salió corriendo con el corazón en la garganta. En su habitación, 2 guardias sostenían un pequeño cofre. Dentro brillaban las joyas perdidas. «Eso no puede ser», susurró temblando. «Yo no las puse ahí». Margot cruzó los brazos, satisfecha. «Claro que no, querida», dijo con tono venenoso. «Seguro entraron volando solas a tu cómoda». Elena se giró hacia Ricardo desesperada. «Señor, yo jamás tocaría nada suyo. Alguien me las plantó». El hombre la miró con una mezcla de rabia y decepción. «¿Plantado? ¿Y quién querría hacerte eso, Elena?» «No lo sé, pero le juro por mi vida que soy inocente». Ricardo dio un paso atrás. Su mente era un torbellino. La idea de que su esposa, desde el cielo, lo miraba decepcionada lo consumía. Y frente a él, la mujer en quien más confiaba parecía ahora un espejo roto de traición. «Hasta que se aclare, estás despedida», dijo con voz gélida. «¿Despedida?», susurró ella incrédula. «Y llamaré a la policía. Esto es un robo». Elena cayó de rodillas. «Por favor, señor», no frente a la niña. Pero era tarde. Los guardias ya habían dado aviso. Clara, desde el corredor, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Había visto algo aquella noche, un movimiento en el pasillo, una sombra distinta a la de su niñera. Pero tenía miedo de hablar y que su padre también la culpara, miedo de perder a la única persona que aún la abrazaba sin condiciones. Se escondió detrás de la puerta, apretando su muñeca de trapo, y mientras su niñera era esposada y llevada a la patrulla, Clara no pudo pronunciar palabra. Elena, antes de subir al coche policial, la vio. Su rostro estaba lleno de lágrimas. A pesar de todo, le sonrió. «No llores, mi niña. La verdad siempre encuentra el camino». Los días siguientes fueron una pesadilla. Los medios se hicieron eco del escándalo. «Niñera roba joyas de la difunta esposa del magnate Balmaceda», decían los titulares. Los vecinos susurraban. Los amigos se distanciaban. Y Ricardo, consumido por la vergüenza, se encerró aún más en su orgullo. Clara dejó de reír. Dejó de jugar, de cantar, de hablar. Su cuarto se volvió un refugio de silencio. Cada noche rezaba bajito. «Diosito, haz que nena vuelva. Yo vi quién fue, pero tengo miedo. No de ella, sino de perder a papá».
Mientras tanto, en una celda fría del centro de detención, Elena se aferraba a un rosario. «Tú sabes la verdad, Señor», murmuraba, «y sé que la justicia humana puede tardar, pero la tuya no falla». Recordaba cada gesto de Clara, cada risa, cada abrazo. Y aunque su cuerpo estaba en una prisión, su alma se negaba a rendirse, porque sabía que algún día aquella niña valiente hablaría. A veces el alma más pura es la primera en ser juzgada, y cuando el poder se mezcla con el orgullo, la verdad queda enterrada bajo el peso de las apariencias. Pero lo que nace del amor no muere en la mentira, solo espera el momento justo para volver a brillar. La escena final del bloque muestra dos mundos separados. De un lado la mansión, silenciosa, donde Clara observa la lluvia tras la ventana. Del otro la celda, donde Elena escribe una carta que nunca sabrá si llegará. Mi querida niña, no te culpes. No hay mentira que dure para siempre. Si no puedo cuidarte en persona, que Dios te abrace por mí. Te quiere siempre, nena. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, como si el cielo compartiera el mismo dolor que reinaba en la mansión Balmaceda. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Las risas se extinguieron, los pasillos se llenaron de ecos vacíos y los juguetes quedaron amontonados en un rincón, cubiertos de polvo. Clara, la niña que una vez llenó de luz aquella casa, ya no hablaba. Su silencio no era simple timidez, era un muro invisible que escondía una verdad demasiado grande para una niña de 10 años. Cada mañana, el mayordomo golpeaba suavemente su puerta. «Señorita, su desayuno está servido». Pero no había respuesta, solo el sonido del lápiz sobre el papel. Clara escribía cartas que nunca enviaba, pequeños trozos de alma dirigidos a una persona que ya no estaba. «Querida nena, papá dice que hiciste algo malo, pero yo sé que no. Yo vi quién lo hizo. Pero si hablo, creo que papá se enojará conmigo y ya no me querrá. Perdóname. Te extraño cada noche». Clara guardaba las cartas en una caja de metal que había pertenecido a su madre. Era su secreto, su refugio, su manera de resistir. Ricardo, su padre, intentaba continuar con su vida, aunque cada paso lo hundía más. Desde el escándalo, se había vuelto más frío, más duro, más prisionero de su propio orgullo. Pero dentro algo lo atormentaba. Los ojos de su hija. Eran los mismos ojos que, cada vez que se cruzaban con los suyos, le recordaban el rostro de Elena el día del arresto. Había en esa mirada una mezcla de miedo y reproche que lo perseguía incluso en sueños. «Papá, ¿cuándo vuelve nena?», preguntó ella una noche, rompiendo el silencio por primera vez en semanas. Ricardo se tensó. «No volverá, Clara. Hizo algo muy grave». «¿Y si no fue ella?», insistió la niña con voz apenas audible. «No repitas eso. La policía encontró pruebas». Su voz fue cortante. Clara bajó la cabeza. Una lágrima silenciosa cayó sobre sus manos. No volvió a hablar durante días. En el colegio, sus compañeros la miraban con curiosidad. «Es la hija del millonario cuya niñera fue ladrona», susurraban. Ella fingía no escuchar, pero cada palabra era una piedra más en el muro de culpa que la aprisionaba. La psicóloga del colegio llamó al padre. «Señor Balmaceda, su hija muestra signos de ansiedad severa. Es solo una fase», respondió él evitando la mirada. «No, señor, es más que eso. Siente que perdió algo más que una cuidadora». «¿Qué quiere que haga?», replicó frustrado. «Escúchela, créale, no le enseñe a callar». Pero Ricardo no entendió, o no quiso entender. Una noche Clara tuvo una pesadilla. Despertó gritando. Ricardo corrió hasta su cuarto alterado. «Hija, ¿qué pasa?». Ella lo abrazó con desesperación. «Fue un hombre, papá. Vi su sombra. No era nena». Ricardo se quedó helado. «¿Qué dices?». «Vi a alguien entrar al cuarto de mamá esa noche, pero tenía miedo». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con el corazón acelerado. «Porque pensé que te enojarías conmigo». La niña temblaba. El padre la abrazó sin palabras, pero su mente se llenó de dudas. ¿Y si realmente había cometido un error? ¿Y si la culpa era de otro? Pasaron los meses y la investigación oficial se cerró. El caso quedó archivado como robo comprobado. Elena seguía detenida, esperando un juicio que se demoraba por falta de pruebas nuevas. En su celda,
Tejía pequeñas flores de hilo y en cada una de ellas ponía una oración. Por Clara para que no viva con miedo. Por Ricardo para que vea la verdad. Por mí para tener fuerzas de perdonar. Su fe no se apagó. Sabía que el amor que había sembrado en aquella niña florecería, tarde o temprano. Mientras tanto, Clara comenzó a cambiar. Ya no era la niña alegre que jugaba a disfrazarse, ni la que reía al oír cuentos. Ahora pasaba horas mirando por la ventana, con los ojos perdidos en el jardín, donde solía jugar con su niñera. El mayordomo, que la había visto crecer, se acercó un día y le dijo en voz baja: «Señorita, su nena siempre decía que la verdad no se puede esconder para siempre». Clara lo miró y algo dentro de ella se encendió. Quizás pensó, ya era hora de hablar. Pero el miedo aún la frenaba. No miedo al castigo, sino a la pérdida. Temía que, si decía la verdad, su padre se alejaría más, porque en su inocencia creía que los adultos solo amaban cuando uno obedecía. Una tarde, mientras buscaba una fotografía antigua en el despacho de su padre, encontró algo que cambió todo. En una gaveta olvidada había una factura, un recibo de una joyería con fecha anterior al robo. Decía: «Reparación y limpieza de las joyas Balmaceda, entregado a M. Ortega». Clara sintió que el corazón se le detenía. M. Ortega era el mayordomo, el hombre en quien su padre más confiaba, el mismo que había estado en la casa esa noche, el mismo que había señalado a Elena cuando encontraron las joyas. El mundo se le vino abajo. «Fue él», susurró, pero no lo dijo en voz alta. No todavía. Guardó el papel en su bolsillo, respirando con dificultad. El miedo regresó más fuerte. ¿Qué pasaría si nadie le creía? ¿Qué pasaría si su padre la reprendía? ¿Y si el mayordomo la amenazaba? Esa noche no durmió, y en su almohada rezó con los ojos cerrados: «Dios, dame valor, no para hablar, sino para no tener miedo cuando llegue el momento». Hay silencios que matan y otros que protegen. Clara eligió callar, no por cobardía, sino por amor. Pero hasta el amor, cuando se mezcla con el miedo, se convierte en una cárcel. Ella no lo sabía, pero su voz sería algún día la llave que liberaría no solo a su niñera, sino también a su propio padre. La cámara se detiene en el rostro de Clara mientras se apoya en la ventana. El reflejo del cristal muestra su imagen dividida. De un lado, la niña frágil; del otro, la mirada firme de quien está creciendo antes de tiempo. En el jardín, las flores que Nena había plantado comienzan a marchitarse. La niña las observa y susurra: «No mueran todavía. Les prometo que voy a decirlo todo». Esa promesa silenciosa flota en el aire. El reloj marca las 6. Los sonidos de la casa se apagan. El viento levanta una hoja que se cuela por la ventana abierta y cae sobre la caja de cartas que Clara guarda bajo la cama. Una de ellas se desliza y queda abierta, mostrando una frase escrita con tinta azul: «Cuando diga la verdad, volverás». El viento apaga la vela. El fundido a negro anuncia el paso del tiempo. El tribunal estaba repleto. Los bancos de madera crujían con el peso de los curiosos. Periodistas, fotógrafos, camarógrafos, todos esperaban con ansia el espectáculo de la caída. Afuera, un grupo de personas se agolpaba detrás de las vallas, gritando frases que dolían como cuchillos. «¡Ladrona! ¡Traidora! Pobre pero sin vergüenza». Elena Morales, la acusada, entró esposada con el rostro pálido y los ojos hinchados por las noches sin dormir. Llevaba el mismo abrigo que había usado el día de su arresto, pero ahora le quedaba grande. Había adelgazado y el cansancio había borrado parte de su juventud. Sin embargo, su mirada aún conservaba una dignidad que nadie podía arrebatarle. Al verla, un murmullo recorrió la sala. Ricardo Balmaceda, sentado al frente junto a su abogado, no levantó la vista. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus manos, escondidas bajo la mesa, temblaban. El juez entró y la audiencia comenzó. La voz del secretario resonó: «Causa número 1874. Estado contra Elena Morales, acusada de robo agravado». El fiscal, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, se levantó y habló con tono triunfal: «Su señoría, este caso representa un ejemplo claro de cómo la ambición puede esconderse tras una apariencia de humildad. Una mujer que gozó de la confianza de la familia Balmaceda, que fue tratada como parte del hogar,
usó esa cercanía para apoderarse de joyas de valor incalculable. Las pruebas son contundentes. Las joyas fueron halladas en su habitación. No hay duda posible. El público asintió, hambriento de escándalo. Elena cerró los ojos. Cada palabra era una herida nueva. Su abogada defensora, una mujer joven y decidida, pidió la palabra. Su señoría, mi clienta niega categóricamente los cargos. El hallazgo de las joyas no prueba autoría. Cualquiera pudo colocarlas allí. Pedimos considerar su impecable historial, su reputación y la falta de móviles claros. El fiscal sonrió con ironía. ¿Falta de móviles? Una mujer con salario de empleada doméstica que cuida a la hija de un millonario. ¿No le parece suficiente tentación? Las risas ahogadas del público llenaron la sala. El juez golpeó el mazo. Orden en la corte. Elena abrió los ojos respirando hondo. No quería llorar, pero cuando vio entre los asistentes a Clara, su pequeña Clara, una lágrima solitaria escapó sin permiso. La niña, sentada junto a su padre, la miraba con un dolor imposible de ocultar. Ricardo evitó su mirada, como si hacerlo fuera demasiado. La defensa llamó a declarar a Elena. Señora Morales, ¿puede contarnos su relación con la familia Balmaceda? Elena tragó saliva. Entré a trabajar cuando la niña tenía apenas 6 meses. ¿Qué tipo de vínculo tenía con la menor? La cuidé, la alimenté, la eduqué, la amé como si fuera mía. El público murmuró. El fiscal intervino. Y también la traicionó como si fuera su peor enemiga. Elena lo miró fijamente. No, señor fiscal, la protegí. Incluso el día que me arrestaron, pensé primero en no asustarla. Yo jamás tocaría nada de esa casa. El juez tomó nota, pero el tono de la sala ya había sido decidido. El juicio era una farsa disfrazada de procedimiento. Las miradas de los presentes pesaban más que cualquier prueba. Durante el receso, los periodistas se abalanzaron sobre Ricardo. Señor Balmaceda, ¿usted sigue creyendo que la acusada es culpable? Solo quiero justicia, respondió con frialdad. ¿Y su hija? ¿Qué piensa ella? Ricardo no respondió, porque la verdad era que no lo sabía. Clara apenas hablaba desde hacía meses, y cada vez que lo hacía, sus palabras lo herían más que el silencio. De regreso en la sala, la defensa presentó una última petición. Su señoría, pedimos que la niña Balmaceda no esté presente durante la lectura de la sentencia. Este proceso es demasiado traumático para una menor. El juez asintió, pero Ricardo sorprendentemente negó con la cabeza. Ella debe aprender lo que pasa cuando alguien traiciona la confianza. Elena lo miró con tristeza. ¿Confianza?, susurró. No se pierde lo que nunca se duda. El comentario pasó desapercibido para todos, menos para Clara. La niña apretó su muñeca de trapo con fuerza. Algo dentro de ella empezaba a romperse. La abogada defensora se levantó para su alegato final. Su voz resonó clara, apasionada, pero llena de impotencia. Mi clienta ha sido condenada por los prejuicios, no por las pruebas. Porque en una sociedad que mide la verdad por el dinero, la palabra de una mujer humilde no vale nada. Pero yo creo, y ruego a este tribunal que también lo haga, que la verdad no puede comprarse. Hubo silencio. Luego aplausos aislados entre los asistentes. Pero el juez mantuvo el rostro imperturbable. El fiscal sonrió. Hermoso discurso, colega, pero las emociones no borran los hechos. Elena fue invitada a sentarse de nuevo. Sus manos temblaban, pero su voz seguía firme. Miró al frente, donde Ricardo la observaba por primera vez en todo el juicio. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, algo en sus ojos le habló sin palabras. Una chispa de duda, una grieta en la certeza. El juez revisó los papeles, se quitó las gafas y dijo: en vista de las pruebas presentadas y la ausencia de elementos exculpatorios, este tribunal... El sonido de un flash interrumpió sus palabras. El público contuvo la respiración. Elena cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza. Sabía lo que venía, la sentencia. Y sabía que aunque gritara su inocencia, nadie la escucharía. Pero justo antes de que el juez pronunciara el veredicto, una figura pequeña se movió entre el público. Clara. Su vestido blanco contrastaba con el suelo oscuro del tribunal. Avanzó un paso y luego otro. Sus ojos estaban fijos en Elena. El juez levantó la vista, sorprendido. Señorita, regrese a su asiento. Pero la niña no se detuvo. No puedo.
Su voz tembló, pero sonó lo suficientemente fuerte como para llenar la sala. Ricardo se levantó. «Clara, siéntate». «No, papá». Los murmullos comenzaron. Las cámaras giraron. El juez golpeó la mesa, pero ya nadie escuchaba. La niña, con lágrimas en los ojos, dio un grito que cortó el aire. «¡Soltad a mi niñera!». «Yo sé la verdad». Y el tribunal entero enmudeció. Cuando la inocencia decide hablar, el mundo se detiene. La verdad no necesita títulos, ni dinero, ni poder. Solo un corazón valiente que se atreva a romper el silencio. La cámara enfoca el rostro de Elena, cubierto de lágrimas, el del juez confundido y el de Ricardo, que se hunde en su asiento como si toda su vida se desmoronara ante una sola frase. El reloj del tribunal marca la hora exacta, 12:00 del mediodía, la hora en que la verdad comenzó a despertar. El mazo del juez se quedó suspendido en el aire como un rayo detenido. La palabra culpable aún no había nacido de su boca cuando el grito de Clara partió la sala en dos. El eco viajó por las paredes de madera, por los lentes de los reporteros, por los nudillos blancos del fiscal y por el corazón endurecido de Ricardo Balmaceda, que sintió por primera vez en mucho tiempo un miedo que no sabía nombrar. «Soltad a mi niñera», repitió la niña con los ojos anegados. «Yo sé la verdad. Ella no robó nada». El murmullo subió como una marea. «¿Qué dijo?» «¿La niña?» «Carl, sabe la verdad». El juez golpeó la mesa 2 veces. «¡Orden!», tronó con voz más grande que su cuerpo. «Señorita Balmaceda, acérquese. Si vas a hablar, este tribunal la escuchará conforme a la ley». Ricardo dio un paso en el pasillo central, instintivo, intentando bloquearla. La pequeña lo miró. Era la misma mirada que de bebé lo hacía rendirse. Ahora tenía 10 años y un mundo en los hombros. «Papá», susurró sin bajar la cabeza. «Déjame». Él contuvo el aliento. Dio un paso al costado, no porque creyera en ella, aún no se lo permitía, sino porque supo que apagar esa voz dejaría algo irreparable dentro de su hija. Elena, en el banquillo, apretó el rosario escondido en la manga. «Dios de los humildes», alcanzó a decir por dentro. «Hazte oír en boca de los pequeños». Un secretario llevó una silla al frente. La colocó frente al estrado. El juez se inclinó hacia la niña con una humanidad que sorprendió a todos. «Señorita, ¿sabe lo que significa decir la verdad ante un tribunal?». Clara asintió. Entre sus dedos, la muñeca de trapo pendía como una bandera de valentía. «Sí, señor. Significa no tener miedo. También significa no mentir aunque duela», añadió el juez. «¿Puedes prometerlo?». La niña apretó los labios como quien firma con el corazón. «Lo prometo». El fiscal se puso de pie, irritado. «Su señoría, objeción. La menor es fácilmente sugestionable. Su relación afectiva con la acusada la hace parcial. Pido que su testimonio sea tomado en cámara Gesell sin público y postergado. Estamos listos para sentencia». La defensora de Elena se adelantó. «Su señoría, la menor es el único testigo potencial de hechos de esa noche. Pedimos que se le permita hablar ahora. La justicia no puede esperar al confort del guión del fiscal». Los periodistas movieron las cámaras. El público contuvo el aire. El juez clavó los ojos en el fiscal, en la niña, en el reloj. Las 12:03, decidió. «Se permitirá su declaración en sala. Si la verdad va a entrar, que no tenga que tocar puertas», dijo casi poético sin proponérselo. «Continúe, señorita Balmaceda». Ricardo cerró los ojos. Un recuerdo lo atravesó. Clara, con 4 años, pidiéndole: «No me enseñes a callar, papá, enséñame a hablar sin miedo». Nunca pensó que el eco lo alcanzaría aquí. «Aquella noche», empezó Clara, la voz temblorosa pero firme, «yo no podía dormir por la tormenta. Fui por agua a la cocina. Caminé despacito». Miró a su niñera como pidiéndole fuerza. «Y vi una sombra». «¿Una sombra de quién?», cortó el fiscal con tono corrosivo. «Déjela continuar», ordenó el juez. La niña respiró hondo. La sombra no era de nena. Perdón, de la señora Elena. Era más alta y caminaba diferente. «¿Diferente cómo?», preguntó el juez con suavidad. «Como los que no quieren hacer ruido», explicó ella, y muchos adultos bajaron la vista. La defensora se acercó un paso. «Clara, ¿qué hizo esa persona?». «La vi entrar al cuarto donde mi papá guarda las cosas de mi mamá». Se tragó las lágrimas. Agarró el cofre de las joyas.
y luego la vi ir hacia el pasillo del personal. El fiscal sonrió de lado. «Señorita, ¿puede decirnos por qué no habló antes?» La pregunta buscaba el juicio, no la respuesta. Clara bajó la mirada. Su voz se quebró, porque pensé que si hablaba mi papá se enojaría conmigo. Y ya lo había perdido todo. No quería perderlo a él también. La sala entera se encogió. El juez dejó el bolígrafo como quien deja caer un arma. «¿Viste a la acusada entrar a su cuarto con el cofre?», insistió el fiscal. «No», la niña sacudió la cabeza. «Vi a otra persona». «¿A quién?», preguntó la defensora. «Puedes decirlo, aquí estás protegida». Un silencio vertical cayó sobre todos. Se escuchó una tos ahogada al fondo. El crujido de un banco, el zumbido de un foco. Clara miró fugazmente a su padre. Sus ojos pedían permiso. Ricardo, sin darse cuenta, asintió con un leve gesto. La niña llevó la mano al bolsillo del vestido. Sacó un papel doblado muchas veces. Se lo extendió a Lugier, que lo llevó al estrado. La defensora pidió verlo. El fiscal se acercó con gesto impaciente. El juez leyó en voz alta: «Reparación y limpieza de las joyas Balmaceda, entregado a M. Ortega». Fecha alzó la vista. La fecha es 2 días antes del supuesto robo. Un murmullo hirvió. «¿Ortega? ¿Trae el mayordomo?» «Y el de confianza». Ricardo se quedó de piedra. El nombre perforó su coraza de certezas. «¿Dónde encontró esto, señorita?», preguntó el juez. «En un cajón del despacho de mi papá». Miró a Ricardo. «Perdón por entrar, papá. Buscaba una foto de mamá». El fiscal tomó el papel. «Una reparación de joyas no prueba nada. Ortega pudo recibirlas para llevarlas a limpieza. Es el protocolo en casas de esta envergadura». «Así es», admitió el mayordomo erguido como siempre desde la tercera fila. «Yo mismo las llevé. Estaban aseguradas». Las devolví en mano. Los ojos de Clara se clavaron en él. Lo conocía desde bebé. Ese día su voz le sonó desconocida. «No es todo», dijo la niña tragando miedo. «Después lo vi entrar al cuarto de Elena. Recorrió la sala. Ortega palideció una fracción. Margot, la institutriz, giró el rostro con un gesto de disgusto sincopado. «Niña, cuidado con lo que insinúa», saltó Ortega, tratando de recuperar su aplomo. «Tu cariño por esa mujer te confunde». «No me confundo», respondió Clara con una entereza que no sabía que tenía. «Lo vi dejar el cofre debajo de una pila de sábanas». Su voz bajó. «Y vi que alguien más lo esperaba afuera del cuarto». «¿Quién?». El juez se inclinó. Clara miró a Margot. La institutriz clavó sus uñas en el bolso. «No lo diré si no se lo preguntan a ella», dijo la niña, y la sala reconoció el filo de su valor. Elena apretó los ojos, mareada por la mezcla de esperanza y miedo. Ricardo buscó aire. «Señora Margot», dijo la defensora, «¿estaba usted con el mayordomo esa noche?». «Objeción», saltó el fiscal. «La menor carece de credibilidad. Se sale de los hechos. Sugiere conspiraciones de novela. Esto es absurdo». El juez levantó la mano. «Objeción denegada». «Señora Margot, responda». Margot tragó saliva. «Yo estaba en mi habitación. ¿Alguien puede confirmarlo?», insistió el juez. «El señor Ortega me vio más tarde», apresuró. Pero sus palabras se pisaron. Clara sacó otro pequeño tesoro del bolsillo, una pequeña pulsera infantil deshecha, con 2 cuentas de plástico. «Esto se enganchó en la manija del cuarto de servicio esa noche», dijo. «Es mía». Le tembló la voz. «Lo encontré al día siguiente en el suelo, junto a la puerta de la habitación de Nena». Mordió el labio. «Allí vi a Ortega y vi unos zapatos de tacón asomar». Miró a Margot. Detrás del marco, la institutriz rió, falsa. «¡Zapatos! Niña, ¿desde cuándo se condena por calzado?». La defensora se adelantó con rapidez tranquila. «Su señoría, solicitamos de inmediato revisión de cámaras internas del corredor de servicio y registro de entradas de llaves maestras de esa noche. Además, pedimos retener los dispositivos del señor Ortega y de la señora Margot y consultar al jardinero que reportó luces encendidas a hora inusual en el ala este». El fiscal se revolvió. «No podemos convertir esta audiencia en un circo investigativo». La sentencia espera», cortó el juez con autoridad que nadie le había escuchado. «Cuando habla una niña para salvar a una inocente,
La justicia hace silencio para oír. La sala quedó helada. El juez dio instrucciones al secretario. 2 oficiales salieron con premura. Otro se acercó a Ortega y a Margot con educación firme. «No se retiren de la sala, por favor». Ortega endureció la mandíbula. «Esto es una afrenta», siseó. Después de años de servicio, Ricardo pidió la palabra. Nadie recordaba haberlo visto pedirla. «Su señoría». La voz le falló. «Si hay una posibilidad de que mi hija diga la verdad, le ruego que tengamos el valor de mirarla entera». Clara lo miró y, por primera vez desde la tragedia, vio a su padre no como un muro, sino como un hombre. La defensora se arrodilló un segundo junto a Clara, bajando la voz hasta hacerla hogareña. «Hiciste algo muy grande», le dijo. «¿Puedes contarnos qué pasó después de ver al señor Ortega?» «Corrí al cuarto de Nena», recordó. «Quería decirle, pero ella no estaba. El cuarto estaba oscuro. Me asusté. Le tembló la barbilla. Volví a mi cama. No dormí. Al otro día, todos gritaban. Y cuando la policía la llevó, quise hablar. Miró a su padre. Pero me dio miedo. Pensé que si lo defendía a él y no a Nena, perdía a Nena. Y si defendía a Nena, lo perdería a él. La verdad, dicha así, partió columnas. No era solo un caso. Era una casa rota. El fiscal intentó recomponer su terreno. «Señoría, estamos ante el relato emotivo de una menor. No hay prueba pericial. La acusada tenía las joyas. Ese es un hecho». Elena alzó la mirada. «Tenía también a su hija en brazos cuando pequeña, señor fiscal», dijo por fin. «Ese también es un hecho. Y los hechos conocen de manos limpias». El silencio la honró. La puerta del fondo se abrió. Un oficial entró con una carpeta y el jardinero a su lado. «Gorra entre las manos». «Su señoría», informó el oficial. «Revisamos el registro electrónico de llaves maestras. A las 23:41 se registró apertura del cuarto de la señora Morales con tarjeta M02. Pertenece al mayordomo Ortega. A las 23:43 se detecta apertura desde el interior y cierre. No hay registro inmediato de la señora Morales entrando o saliendo en ese lapso». «¿Y las cámaras?», preguntó el juez. «Las cámaras del corredor de servicio, curiosamente, estaban con mantenimiento programado esa noche», dijo el oficial mirando al fiscal. «Pero en la cámara del jardín lateral se aprecia una silueta femenina de tacones junto a la ventana del cuarto de servicio. A las 23:45. El jardinero dice haber visto luz detrás de la cortina y 2 sombras. El jardinero dio un paso. Yo no quise meterme, su señoría, pero esa noche vi a la señora Margot salir por la puerta lateral con prisa. Pensé que era asunto del servicio». Margot se puso de pie, roja. «Esto es un montaje». «Ortega, di algo». Todos giraron hacia el mayordomo. Su rostro de piedra se resquebrajaba. La lealtad mal entendida y una deuda, de dinero, de orgullo, de favores, asomaron en su mirada como documentos arrugados. «Yo...», empezó, se quedó sin aire. Bajó los ojos. Solo debía... Miró a Ricardo, buscó piedad y encontró espejo. «No diré más sin mi abogado». El juez, frío como el mármol que protege la justicia cuando decide serlo, ordenó. «Quedan retenidos preventivamente el señor Ortega y la señora Margot. Se pospone la sentencia. Se abre incidente de investigación ampliatoria, y esta sala reconoce el valor de una menor que eligió la verdad por encima del miedo». Clara soltó un suspiro que llevaba meses guardando. Se dio vuelta. Su padre estaba de pie, con los ojos inundados, las manos abiertas como pidiendo perdón sin palabras. No corrió a él todavía, no porque no lo amara, sino porque en ese momento su lugar era otro. Al lado de Elena caminó hasta el banquillo. El alguacil miró al juez. Un gesto de este bastó. Le aflojaron la atadura a la niñera para que pudiera tomar la mano de la niña. Clara se subió al asiento, la abrazó por el cuello y escondió el rostro en su hombro. «Perdóname por tardar», sollozó. «Gracias por llegar», susurró Elena, y con esas 4 palabras le quitó a la pequeña 100 kilos de culpa. Ricardo avanzó 2 pasos, pero se detuvo antes de tocar esa isla sagrada. Se llevó la mano al pecho, como si ahí dentro algo se estuviera rompiendo, o naciendo. El juez respiró hondo. Se suspende la audiencia por hoy.
La justicia requiere tiempo cuando la verdad pide su espacio. Mañana, a la misma hora, retomamos con nuevas pruebas. Los reporteros estallaron en susurros en titulares anticipados. Afuera, la gente no sabía si aplaudir o guardar silencio. Dentro, por primera vez, el tribunal parecía un lugar digno de su nombre. Elena miró al techo, cerró los ojos y dijo sin voz: bendiciones para quien elige amar incluso en días difíciles. El grito de una niña detuvo una condena injusta. La verdad no siempre llega con pruebas impecables. A veces entra descalza, con papel arrugado en un bolsillo y una muñeca de trapo en la mano, pero cuando entra, su sola presencia reordena el mundo. La cámara acompaña a Clara saliendo de la sala con la mano de Elena en la suya. Ricardo los sigue a medio metro, aprendiendo a caminar detrás de la verdad y no delante de las apariencias. Ortega y Margot permanecen en un banco lateral más pequeños que sus trajes, fundido a negro. Un latido de silencio. Mañana será la revelación. El amanecer del día siguiente no trajo calma. En los periódicos los titulares ardían: la hija del millonario detiene una sentencia. La verdad infantil que hizo temblar la justicia. Error judicial o milagro moral. Frente al tribunal, una multitud se agolpaba como si esperara un desenlace de película. Los curiosos se mezclaban con los fieles. Unos querían espectáculo, otros redención. Y dentro del edificio, el aire olía a expectación, a miedo, ya verdad próxima. En la sala el juez ya estaba sentado. A un lado, la defensora de Elena repasaba notas. El fiscal, ojeroso, bebía agua compulsivamente. Margot y Ortega, ahora sin sus uniformes de poder, esperaban en silencio, custodiados. Ricardo Balmaceda, por su parte, no parecía el mismo hombre del día anterior. Su traje impecable seguía en su cuerpo, pero su rostro ya no tenía armadura. Había grietas de humanidad, de culpa y de cansancio. En sus manos un rosario, el mismo que Elena había perdido en la noche de la tormenta. Clara entró de la mano de su padre. A diferencia del día anterior, no llevaba miedo en los ojos, sino luz. El público se calló al verla. Era pequeña, sí, pero en su andar había algo que ni el más adulto de los presentes tenía: la certeza de haber hecho lo correcto. El juez habló con tono sereno. Hoy reanudamos la audiencia para escuchar los resultados de la revisión de pruebas solicitadas. Pido respeto. Lo que aquí ocurra no solo afecta a los presentes, sino al principio más sagrado de toda sociedad: la verdad. El oficial de investigación se puso de pie con una carpeta en la mano. Su señoría, tras el registro ordenado por este tribunal, encontramos las siguientes evidencias. Las llaves maestras del señor Ortega muestran acceso al cuarto de la acusada la noche del incidente, sin registro de salida inmediata. Se hallaron joyas idénticas a las robadas en el depósito de mantenimiento, con rastros de limpiador metálico. Y miró al juez. Se descubrió una grabación parcial de una cámara auxiliar del jardín lateral que no había sido eliminada, solo archivada en otro sistema. El juez asintió. Reproduzcan la grabación. Las luces se atenuaron. En la pantalla apareció la imagen granulada de la mansión, vista desde el ángulo exterior. A las 23:44, una figura masculina, el mayordomo, se asoma al corredor. Minutos después, otra figura femenina se acerca. El cabello recogido, la falda larga, ambos conversan. Él sostiene un objeto. Ella mira hacia los lados, toma el cofre, lo abre y se oye un tintineo metálico. Luego ella lo cierra. Le devuelve el estuche y ambos desaparecen del marco. Un murmullo sacudió la sala. El fiscal se puso de pie, pálido. «Eso no prueba intención de robo», balbuceó. «Pudo ser una confusión». El juez severo respondió. «Lo que sí prueba es que la acusada no estaba allí, y que hubo ocultamiento». Ortega hundió la mirada. Margot respiraba agitadamente. Clara, desde su asiento, apretó la mano de Elena, que temblaba. «¿Desea declarar alguno de ustedes?», preguntó el juez. Ortega levantó lentamente la cabeza. Ya no había arrogancia en él, solo resignación. «Sí, su señoría. Hablaré». El silencio fue absoluto. Ortega respiró hondo. «Hace más de 20 años trabajo para la familia Balmaceda. Serví a su padre, al señor Ricardo, y a su difunta esposa. Pero hace meses las deudas me estaban ahogando». Su voz se quebró. «Mi hijo enfermó, necesitaba dinero. Y pensé que si tomaba las joyas y las vendía,
Podría reponerlas antes de que notaran algo. Margot me ayudó, no, corrigió. Me convenció. Margot giró hacia él furiosa. Mentira. Tú dijiste que era solo para asustar a la niñera, que así conseguiríamos su puesto mejor pagado. El juez golpeó el mazo. ¡Silencio! Ortega continuó. Puse las joyas en el cuarto de Elena para desviar la sospecha. Nunca pensé que la arrestarían. Cuando vi las noticias, fue tarde. Quise hablar, pero Margot me amenazó. Dijo que si yo caía, mi familia también lo haría. Y tuve miedo. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro curtido. El público murmuraba. Algunos lloraban abiertamente. Clara apretó los labios. Elena, en cambio, bajó la cabeza y susurró. Lo perdono. El juez la miró sorprendido. ¿Perdona usted a quien la incriminó? Sí, su señoría, respondió con serenidad, porque no quiero que el odio me robe la vida que la verdad me está devolviendo. Ricardo se llevó las manos al rostro. Las lágrimas que había contenido desde la muerte de su esposa, desde la primera injusticia, desde la primera duda, cayeron sin control. ¿Qué hemos hecho?, murmuró. El juez lo observó con respeto. No era momento de reproches. Margot intentó defenderse, desesperada. Yo solo seguía órdenes. Él dijo que todo quedaría en secreto. Nadie puede esconder la verdad, replicó el juez. No eternamente. Elena respiró hondo. Su abogada pidió la palabra. Su señoría, en vista de la confesión voluntaria y la evidencia presentada, solicitamos la absolución inmediata de mi clienta y la revocación de todos los cargos. El fiscal no objetó. El juez tomó el mazo, miró a todos y dictó sentencia. El tribunal absuelve a la señora Elena Morales de toda acusación. Amén, susurró una voz desde el público, y todos rieron con lágrimas. En ese momento Clara corrió hacia su niñera. La abrazó con una fuerza que solo tienen los niños cuando aman sin medida. Te lo prometí, dijo entre sollozos. Te traje de vuelta. Elena la apretó contra su pecho. Y tú me devolviste la vida, mi amor. Ricardo se acercó. Cayó de rodillas frente a Elena, como un hombre que deja de luchar contra su orgullo. Fui ciego, dijo con voz quebrada, y el dolor me volvió injusto. Te hice pagar por mis miedos. No hay palabras que alcancen para pedir perdón. Elena lo miró. Sus ojos ya no tenían rencor, solo compasión. No me pidas perdón a mí, dijo suavemente. Pídeselo a Dios y a tu hija, que fue más valiente que nosotros dos juntos. Ricardo giró hacia Clara. Gracias, hija. Ella lo abrazó llorando. Ya no quiero que nadie sufra por callar, susurró. El juez, conmovido, cerró la carpeta del caso. Esta audiencia termina aquí. Pero que este día quede grabado como prueba de que la verdad puede tardar. Pero nunca se rinde. El público rompió en aplausos. La prensa, por primera vez, no buscó el escándalo, sino el milagro moral. Elena, libre, salió del tribunal con la cabeza en alto, tomada de la mano de Clara. Ricardo lo siguió, prometiendo no volver a esconder su corazón detrás del dinero. El amor más puro no es el que nunca duda, sino el que, aún herido, busca la verdad. Una niña rompió el silencio, una mujer perdonó lo imperdonable, y un hombre poderoso entendió que el dinero puede comprar abogados, pero no conciencia. La verdad fue su libertad, y también su redención. La cámara los muestra saliendo del edificio. Elena con su vestido sencillo, Clara saltando a su lado, Ricardo detrás, con la mirada levantada al cielo. Un rayo de luz atraviesa las nubes justo cuando pisan la calle. Fin del juicio. Inicio de una nueva vida. Palabra secreta. Perdón. Comenta tu ciudad y esta palabra si alguna vez sentiste que perdonar fue tu manera de despertar la verdad. El eco de los aplausos todavía resonaba en las paredes del tribunal cuando la puerta principal se abrió. El sol de la tarde bañó a los tres protagonistas de aquella historia. La niña de mirada limpia, la mujer de manos cansadas y el hombre que, al fin, había aprendido a mirar más allá del oro. Elena Morales cruzó el umbral como quien despierta de una pesadilla larga. Clara, sin soltar su mano, la miró sonriente. Ricardo los seguía con pasos lentos, los ojos llenos de lágrimas que no eran de vergüenza, sino de un alivio profundo, casi sagrado. Afuera, los periodistas rodearon el grupo, lanzando preguntas como flechas. Señora Morales,
¿Cómo se siente después de ser absuelta? Señor Balmaceda, cree que fue manipulado por su personal. Clara, ¿por qué decidió hablar? Elena se detuvo. Su voz, tranquila, logró hacer callar a todos. Hoy no hablo como víctima, sino como mujer agradecida. No hubo triunfo ni derrota aquí, solo verdad. Los micrófonos se acercaron, pero ella continuó mirando al cielo. A veces, Dios usa la voz de un niño para recordarnos que el corazón no se compra ni se vende. Ricardo bajó la cabeza. Ese gesto, sencillo, derrumbó años de orgullo. Clara lo miró con ternura. «Papá, ya terminó», susurró. «No, hija», respondió él. «Recién empieza». Horas más tarde, la mansión Balmaceda volvió a abrir sus puertas. Por primera vez en mucho tiempo, no lo hizo para una fiesta ni para un negocio, sino para recibir a quien había sido expulsada injustamente. El personal reducido los esperaba en el vestíbulo. Nadie habló. Elena entró despacio, respirando el aroma de los muebles encerados, los retratos, las flores marchitas. Todo era igual y al mismo tiempo diferente. La casa que había sido un sepulcro de apariencias se transformaba con cada paso de ella en un lugar vivo otra vez. «Bienvenida a casa», dijo Ricardo con voz temblorosa. Elena lo miró con respeto, sin rencor. «No soy dueña de esta casa, señor», respondió. «Solo vengo a despedirme de los fantasmas». Él asintió. «Entonces permítame hacerlo junto a usted». Subieron juntos la escalera. Clara iba delante, su trenza moviéndose al compás de su alegría recuperada. En el pasillo, pasaron frente al retrato de la difunta esposa de Ricardo. El empresario se detuvo. «Perdóname», murmuró mirando la pintura. «Perdóname por no haber sabido amar como merecías y por haber hecho pagar a otros por mi dolor». Elena se acercó y puso una mano en su hombro. «Ella ya lo sabe. El perdón no se pide con palabras, sino con actos». En el cuarto de Clara las cortinas estaban abiertas. La luz del atardecer llenaba el espacio. La niña saltó sobre la cama riendo. «Mira, nena, todavía guardo nuestra caja de secretos». Abrió el cofrecito y sacó las cartas que había escrito durante los meses de silencio. «Nunca las mandé, pero ahora puedes leerlas». Elena las tomó con cuidado como si fueran reliquias. Leyó en voz baja. «Te extraño, nena. Nadie canta como tú. Papá no entiende, pero un día entenderá. Cuando diga la verdad, volverás». Las lágrimas le corrieron sin pedir permiso. «Ya volví, mi amor. Gracias por no rendirte». Ricardo, en la puerta, observaba la escena con el alma desarmada. Por primera vez en años, no sintió vergüenza de llorar. Esa noche el comedor volvió a encender sus luces. Había 3 platos servidos, no para una cena elegante, sino para una comida sencilla: sopa caliente, pan recién hecho y té de hierbas. Elena insistió en servir ella misma. Ricardo intentó detenerla. «Por favor, déjeme hacerlo yo». Ella sonrió. «Los ricos se curan cuando aprenden a servir». Él asintió tomando la bandeja. Durante la cena el silencio fue distinto. No pesaba, abrazaba. Clara hablaba sin parar, contándoles sus sueños, sus planes, los cuentos que quería escribir. «Quiero hacer un libro que se llame La verdad no tiene miedo, y poner que las niñas también pueden salvar a los grandes». Elena rió acariciándole el cabello. «Ese será un libro hermoso». Ricardo la miró con orgullo. Y una gran lección para su padre. Al terminar salieron al jardín. El aire olía a tierra mojada y a renacimiento. Las flores que antes estaban marchitas volvían a florecer, como si supieran que la oscuridad había terminado. Clara corrió entre ellas, descalza. Ricardo y Elena la siguieron con la mirada. Él se volvió hacia ella. «No quiero que te vayas», dijo casi en un susurro. «No quiero que sigas siendo la empleada que cuida a mi hija. Quiero que seas la mujer que nos enseñó a vivir de nuevo». Elena respiró profundo. «No soy quien para ocupar lugares que no me corresponden». «Sí lo eres», respondió él, «porque la verdad y la fe te hicieron más grande que cualquier apellido». Ella bajó la mirada. «Déjame pensarlo, Ricardo. A veces el amor también necesita tiempo para sanar». Los días pasaron. El escándalo se fue apagando. Ortega y Margot enfrentaron la justicia, y aunque sus condenas fueron leves, el peso de la vergüenza fue su verdadera sentencia. La prensa cambió el tono. La niñera que enseñó a un millonario el valor del perdón. La verdad que salvó 3 vidas.
La mansión volvió a llenarse de risas, de olor a pan y a flores frescas. Clara crecía feliz, sin miedo, y en el corazón de Ricardo por fin la paz. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Elena le entregó una carta. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Mi renuncia». El corazón del millonario dio un vuelco. «¿Por qué?». «Porque ya no soy tu empleada. Ahora soy tu amiga. Y quiero seguir aquí, no por salario, sino por elección». Él sonrió, con los ojos brillantes. «Entonces quédate». «Pero no como amiga, como familia». Elena no respondió. Miró a Clara, que jugaba con su muñeca en la fuente, y pensó en todo lo vivido. En los días de miedo, en las noches de oración, en la niña que le había devuelto la fe. Y dijo despacio: «Las familias no se forman con contratos, sino con amor». Ricardo entendió, y por primera vez, el millonario bajó la cabeza no ante un juez, sino ante la vida. Hubo un tiempo en que el silencio reinaba en la mansión Balmaceda, pero un grito cambió la historia. Una niña habló, una mujer perdonó y un hombre aprendió a escuchar. La verdad no solo liberó a una inocente, también liberó a 3 corazones. La cámara se aleja mostrando el jardín. Elena riega las flores. Clara corre hacia ella y la abraza por la espalda. Ricardo a lo lejos los observa con una sonrisa serena. En la puerta de la mansión, el antiguo letrero dorado que decía propiedad de la familia Balmaceda ahora tiene una inscripción nueva: Hogar de la verdad y del perdón. La música sube, dulce y luminosa. El viento mueve los pétalos, como si el cielo aplaudiera el milagro de la justicia. El amor verdadero no humilla, sana, y la verdad, aunque tarde, siempre llega para abrazar. Pasaron los meses con una calma distinta, de esas que no se confunden con el olvido, sino que nacen del perdón. La mansión Balmaceda ya no era un museo del orgullo. Por las mañanas olía a pan recién horneado y a flores que el jardinero plantaba siguiendo la voz alegre de Clara. Por las tardes, las ventanas quedaban abiertas para que entrara el rumor del barrio, y por las noches se escuchaban cuentos y oraciones cortitas, como las que Elena siempre decía cuando el día pedía descanso. Ricardo cambió su agenda. Donde antes había reuniones de interminables cifras, ahora había huecos protegidos con tinta roja que decían tiempo con Clara, merienda con Elena, lectura en el jardín. Volvió a tocar el piano del salón, al principio torpe, luego con la delicadeza de quien se atreve a sentir, y cada vez que una melodía tropezaba, Clara reía y Elena aplaudía sin juicio, como si ese gesto fuera parte de la música. Una tarde de cielo limpio, reunieron a todos en el jardín para un acto sencillo. El mayordomo nuevo alineó sillas, Rosa puso limonada, Leonor, ya reconciliada con sus dudas, colocó sobre una mesa un marco con 3 palabras grabadas: verdad, lealtad, perdón. Ricardo aclaró la voz, miró a Elena y a Clara y habló sin papel. Esta casa fue grande cuando creímos que la hacían grande las cosas. Hoy sabemos que es grande cuando somos grandes por dentro. Me equivoqué. Dejé que los prejuicios juzgaran en mi nombre. Y si esta casa volvió a ser hogar, es porque 2 mujeres, una niña valiente y una mujer noble, creyeron que la verdad merece voz y el error enmienda. No hubo aplausos al comienzo. Hubo un silencio hondo. Luego, como si el viento diera permiso, llegaron los aplausos suaves, honestos, que no coronan un triunfo sino que acompañan un vuelco del alma. Elena bajó la mirada modesta. Clara, orgullosa, le apretó la mano. A partir de aquella tarde muchas cosas se ordenaron. Ricardo creó un programa simple en sus empresas: puertas limpias. Una política que prohibía el trato despectivo al personal de servicio y destinaba becas de estudio para sus hijos. Porque el futuro se limpia con educación, no con miedo, decía en cada presentación. La prensa, que primero había buscado morbo, ahora buscaba historias. Fotos de Elena leyendo con Clara, videos breves de la niña contando cómo aprendió a hablar sin miedo, recortes de periódicos con titulares menos ruidosos y más verdaderos. El tribunal, por su parte, envió una carta. En un tono que rara vez se ve en papeles oficiales, el juez agradecía el coraje de una menor que, al romper el silencio, recordó a la justicia su vocación de escuchar. Ricardo enmarcó la carta no en su despacho, sino en la sala común,
a la altura de los ojos de Clara. Para que nunca olvidemos quién nos enseñó, explicó. Ortega y Margot recibieron condenas proporcionales. No hubo linchamiento ni venganza. Elena pidió expresamente que la justicia sea justa, no rencorosa. Cuando le preguntaron cómo era capaz de eso, respondió con su mirada limpia: «Porque quiero dormir en paz, y el odio deja la cama fría». Ricardo la escuchó, y en su interior confirmó una decisión que venía madurando como fruta buena: no volver a tomar decisiones grandes sin consultar al amor. Puede parecer cursi, pensaba, pero nada más práctico que eso. Desde entonces, antes de firmar un contrato, de contratar a alguien, de decir una palabra difícil, se preguntaba: ¿esto honra la verdad? ¿Esto cuida a mi hija? ¿Esto es digno de Elena? Y si la respuesta dudaba, volvía a empezar. Clara, mientras tanto, crecía. No solo en estatura, crecía por dentro, derecha como los árboles que sobreviven a la tormenta. Un día, en el colegio, la invitaron a hablar en una asamblea. Subió al escenario con su trenza, su cuaderno y un dibujo de su muñeca de trapo. Dijo sin temblar: «Me llamo Clara y aprendí que cuando uno calla para que no se rompa una familia, a veces la familia se rompe igual. Hablen, aunque tiemblen. La verdad tiene manos para sostenerles». El aplauso de ese día se le quedó grabado a muchos, no por lo ruidoso, sino por lo auténtico. Una maestra se le acercó con lágrimas y le agradeció por enseñarnos a los adultos que a veces somos los niños. Hubo también un momento íntimo en la mansión. Un sábado, Ricardo llamó a Elena y a Clara a la biblioteca. Sobre la mesa, una cajita de madera con un lazo azul. «No es un regalo para pagar una deuda», dijo. «Es un símbolo para recordar quiénes somos». Dentro, una medalla sencilla con 3 letras grabadas en el reverso. VLP. Verdad, lealtad, perdón. Elena quiso negarse. Ricardo insistió: «No es lujo, es memoria». Elena aceptó. Colgó la medalla no en su cuello, sino en el respaldo de la mecedora donde leía con Clara. «Para que cada historia que contemos se siente sobre esto», dijo, y las dos rieron. En la capilla del barrio, donde Elena encendía velas desde niña, se celebró una misa pequeña a la que asistieron empleados, vecinos y algunos ejecutivos curiosos. Nadie habló de juicios ni de escándalos. Se habló de gracias. Gracias por la voz de Clara. Gracias por el corazón de Elena. Gracias por la humildad aprendida de Ricardo. Al terminar, una anciana se acercó a la niña y le puso en la mano una estampita gastada. «Para que nunca te falte el coraje de decir la verdad con ternura». Clara la guardó en su cuaderno. Esa noche, antes de dormir, Elena le enseñó una oración breve. «Señor, hazme valiente sin volverme dura, compasiva sin volverme ciega, justa sin volverme orgullosa». Ricardo la repitió en silencio. Con el tiempo, Elena cambió de cuarto. No porque la ascendieran con título rimbombante, sino porque dejó de ser personal para ser familia. Su habitación de servicio se convirtió en sala de lectura para los hijos de empleados. Su nueva habitación, al lado de la de Clara, tenía una ventana al jardín. Allí, cada amanecer, se veía el rosal que juntos habían plantado cuando el tribunal se cerró. 3 rosas, 3 nombres, una misma historia. En la empresa, algunos socios al principio no comprendieron la nueva filosofía Balmaceda. «Se nos verá blandos», decían. Ricardo sonreía. «Prefiero perder un negocio a perderme a mí mismo». Curiosamente, los clientes lo eligieron más. Descubrieron que la ética a largo plazo rinde intereses que no caben en una hoja de Excel. No todo fue perfecto. Nunca lo es. Hubo días difíciles, discusiones pequeñas, puertas cerradas con un golpe más fuerte de lo necesario. A veces Ricardo volvía a su gesto duro. A veces Elena dudaba si había hecho bien en quedarse. A veces Clara lloraba por cosas de su edad. Pero la diferencia ahora era otra. Hablaban. No dejaban que el silencio hiciera de juez. Cuando algo dolía, lo ponían en la mesa entre el pan y la sal, como quien sirve un plato más para compartirlo y que pese menos. Una tarde de lluvia mansa, Ricardo pidió a Elena que lo acompañara a la tumba de su esposa. Llevó flores blancas, Clara cartas dobladas. Allí, frente a la piedra con el nombre que todavía dolía,
Habló sin escudos. Gracias por enseñarme a amar, aunque tardé en aprender. Te presento a Elena, dijo mirando el mármol y luego a la mujer. No vino a ocupar tu lugar. Vino a enseñarnos a honrarlo. Elena no contuvo las lágrimas. Clara leyó una de sus cartas. Mamá, hoy ya no tengo miedo. Te prometo decir la verdad siempre. El cielo caprichoso abrió un claro. Los tres sintieron, cada uno a su modo, que la vida bendecía ese pacto. Al volver a casa encontraron a Rosa preparando chocolate caliente. Leonor, con su peinado impecable, les mostró un marco nuevo en la sala. Una foto de la audiencia del tribunal en la que se veía a Clara de pie, a Elena con la cabeza alta y a Ricardo con la mano en el corazón. Debajo una frase: el amor verdadero no humilla. Cura, el orgullo encadena. El perdón libera. La verdad puede doler, pero sostiene una familia. Con el paso del tiempo, muchos vinieron a pedir consejo. Empleadas de otras casas, ejecutivos jóvenes, parejas que no sabían cómo cruzar el puente de sus enojos. No hallaban una clínica. Hallaban una mesa y dos oídos. Elena solía decir: no tengo respuestas, pero tengo sopa y paciencia. Clara agregaba: y si es muy difícil, lo escribimos y luego lo leemos en voz alta. Ricardo aportaba silencio y café, y al final una frase breve: lo siento, gracias, te creo. Parecía poco, era todo. Aquel hogar que un día fue noticia por la injusticia, se volvió refugio. En Navidad, en vez de banquetes, organizaron una cena grande para el personal y sus familias. En verano, abrieron el jardín para lecturas de cuentos. En otoño hicieron una colecta de abrigos donde Clara escribió el cartel a mano: el calor más lindo es el que se comparte. Y en una fecha especial, el aniversario de la absolución, sembraron un árbol. Lo llamaron Árbol de la Palabra. Cada invitado colgó de sus ramas una cinta con una promesa: no juzgar por apariencia, escuchar a los pequeños, pedir perdón a tiempo, creer en la segunda oportunidad. Cuando el viento movía esas cintas, parecía que el árbol hablaba bajito, recordando a todos lo que de verdad importa. Los ricos y los pobres, los fuertes y los frágiles, todos necesitamos una misma medicina: verdad con ternura. Una niña la trajo en forma de grito. Una mujer la sostuvo con su perdón. Un hombre la aprendió de rodillas. Y así, donde hubo un tribunal que enmudeció, nació una familia que eligió hablar con amor. Bendiciones para quienes deciden creer en el bien, aun cuando el mundo empuje al atajo de la mentira. La cámara se eleva. Elena riega el rosal. Clara corre con su muñeca y se detiene para atar los cordones a un niño del personal. Ricardo, apoyado en el marco de la puerta, mira el horizonte con la serenidad de quien por fin llegó a casa. El sol cae dorado sobre la placa de la entrada. Hogar de la verdad y del perdón. La música sube, limpia. No hay fuegos artificiales. No hacen falta. Hay paz.